Doctora, buenas noches. Somos del grupo número 4 de la materia Derecho Penal 1. Doctora, y en el grupo está Lenin Toledo, Fernando Bravo y Lucía Delgado. Vamos a hablar acerca de la prisión preventiva. El compañero Fernando va a comenzar a conceptualizar el tema para luego debatir todos los compañeros que conformamos el grupo. Les saludamos de una manera muy efusiva y esperando, compañeros, que todos tengamos suerte y que nos vaya bien en nuestro debate y en nuestra conceptualización de cada uno de los temas que vamos a abordar. Y compañero Fernando, les cedo la palabra. Listo, estimados compañeros, estimada doctora, muy buenas noches. Voy a dar inicio hablando de lo que es la prisión preventiva, como quien hacemos hincapié, ya que reza en el artículo 534 del COIF, podemos estipular que la prisión preventiva es una medida excepcional y se rige por el principio de presunción de inocencia, lo que significa que una persona se considera inocente hasta que se pruebe de su culpabilidad. Algo muy importante también aclarar que la prisión preventiva puede ser ordenada por un juez si cumple ciertos criterios establecidos en la ley, como la existencia de indicios suficientes de la comisión de un delito o el riesgo de fuga o la posibilidad de que el imputado obstaculice la investigación, ya que la prisión preventiva lo que busca es garantizar la presencia o la participación del vinculado, en este caso de la persona presunta que ha cometido el delito durante el debido proceso. Es lo que podría contar desde mi parte, compañeros, les cedo la palabra. Lucy a lo mejor pueda también intervenir y darnos acotar al tema que estamos viendo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora. Vamos también a abordar el tema de la prisión preventiva, que está en el artículo 534. La prisión preventiva tiene la finalidad como que cuando una persona procesada debe cumplir una orden de prisión preventiva para garantizar la presencia de ella y que cumpla una pena. Esto lo pide un fiscal motivado por un juez, tomando en cuenta que los delitos son de acción pública. La prisión preventiva, para poder solicitar, tenemos que ver los elementos de convicción y sean necesarios donde se acredite la responsabilidad del imputado, básicamente donde se pueda tener los indicios para que se desprenda, para poder tener un tema de imputabilidad y se desprenda en una audiencia de juicio. Se puede aplicar cuando cuando las penas sean mayores a un año. La parte policial no le lleva a que sea un elemento de prueba, sino básicamente es algo informativo. También podemos decir que el juez va a motivar y a dar paso a la relación de los hechos delictivos que se encuentran relacionados. En este tema del delito sea superior a un año y el delito obviamente tiene que ser de acción pública. Con esto doy paso para que tome la palabra el siguiente compañero. Doctora, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Hoy estamos tratando en el primer tema a discutir sobre la prisión preventiva, que cabe recalcar está en el Código 534 del Código Integral Penal. Se resume como una medida cautelar utilizada en el sistema legal del Ecuador. Se aplica cuando una persona es sospechosa de cometer un delito grave y existe el riesgo de que pueda escapar, obstruir la investigación o cometer más delitos si se le permite que estar en libertad durante el proceso judicial. Bajo la prisión preventiva, el sospechoso es detenido y permanece en prisión mientras se lleva a cabo el proceso legal. Compañeros. Bueno, también algo muy importante mencionar que la prisión preventiva se tiene que dar en ciertos aspectos y ciertas condiciones que debe cumplirse, por ejemplo, en el hecho de que una prisión preventiva, como había mencionado ya Luis, me parece que había conversado sobre que la pena no tiene que ser en su efecto mayor un año, hay que revisar ciertos puntos a tratar, incluso
tomando en cuenta de que la prisión preventiva puede también tener ciertas sustituciones. Pero en casos, por ejemplo, cuando la pena supera los 5 años o delitos de peculado sobre precios en contratación pública o actos de corrupción en el sector privado de dicha medida se incumple, el juez deja sin efecto y ordena prisión preventiva en caso de reincidencia incluso. Es toda la palabra, Cristian. Doctora, buenas noches. Mi nombre es Cristian Toledo, alumno suyo correspondiente a la materia. Doctora, voy a conceptualizar de una manera rápida lo que es la prisión preventiva, ya que mis compañeros han tocado cada uno de los elementos que la conforman y qué es lo que es. Simplemente la prisión preventiva no es más que una medida cautelar excepcional. Tenemos que tomar en cuenta la importancia de esta palabra excepcional, ya que prisión preventiva no se puede dar a cualquier persona en cualquier tipo de crimen o delito que se haya cometido, ya que siempre tiene que datar de un tiempo, siempre y cuando la pena sea mayor a 1 año o a 5 años. Entonces, en ese momento nosotros podemos decir de que la prisión preventiva se puede aplicar. ¿Por qué es excepcional, mi estimada doctora? Porque se tiene que dar siempre y cuando el crimen o la pena dé para aplicar una prisión preventiva. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Es que no se puede pedir prisión preventiva de una manera fácil, sino la prisión preventiva tiene que ser pedida por medio de la fiscalía, en donde se demuestre de que la persona que está siendo acusada puede escapar, puede huir o no puede o puede escapar del proceso. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es crear de que la persona esté presente siempre en el momento de su juicio, en donde podamos tener la capacidad de poderle juzgar y que no se nos puede escapar. Es importante ya que tiene elementos que justifican todo esto. La fiscalía tiene que justificar una prisión preventiva. em, el juez también tiene que demostrar de que la prisión preventiva no va en contra de los derechos de esta persona. Como le digo, es una medida excepcional. Es importante resaltar esto, mi estimada doctora. Ahora yo y los compañeros vamos a debatir acerca del tema de la prisión preventiva, en donde yo pongo la pregunta sobre la mesa y les pregunto, ¿qué tan, ustedes compañeros, qué piensan, creen, qué tan positiva es la prisión preventiva dentro del Código Penal ecuatoriano? Bueno, empezaría yo indicando que la prisión preventiva en ciertos casos me parece que es una medida indispensable para que, en este caso, la persona que se le está siguiendo, sea el proceso el cual estemos llevando, obviamente tipo penal, comparezca y en su defecto evitemos incluso ciertos actos de corrupción que puedan darse por las cosas como se han visto que se vienen manejando en temas de leyes, en temas de juicios que se vienen presentando, sabiendo que con esto garantizamos la presencia del implicado durante el proceso. Me imagino y supongo que ya en la práctica entra mucho el análisis, el criterio y la sustentación que lo dé un fiscal para que en su defecto el juez, motivando, pueda aceptar esta prisión preventiva. Sabiendo también, como usted ya menciona, Cristian, que existen ciertas excepciones, entre las cuales valga recordarles que están las enfermedades catastróficas, casos especiales como por ejemplo las mujeres embarazadas hasta con 90 días, posteriores al parto y si el niño nace con alguna enfermedad o requiere algún cuidado especial, que es un máximo hasta de 90 días después, obviamente aumentando los primeros 90 días. Entonces, creo que la prisión preventiva, desde mi punto de ver, es un acto o un requisito indispensable para ciertos casos donde velamos que se haga justicia, donde velamos que prime la ley y en su defecto se siga el debido proceso, se cumpla con las comparecencias esenciales y por ende luego se llegue a una sentencia que sería lo adecuado. Sumándome a las palabras de los compañeros, yo también acotaría que la prisión preventiva es una herramienta tan importante en el sistema judicial para garantizar la eficacia de la investigación criminal y la comparecencia de los acusados durante el proceso, adjuntando evidencia y tratando de que la pena
su eficacia. Yo también, opinando como los compañeros, digo que es muy importante la prisión preventiva, ya que garantiza para para que no, para hacer cumplir las leyes y también para no dar la oportunidad a los delincuentes que huyan o se escapen de ello. Verá, Lucy, pero yo creo que es importante eh, demostrar de que no podríamos todavía decir delincuentes. Si es que existe prisión Los preventiva es porque están formando sospechosos. parte de un proceso y lo único que queremos nosotros es precautelar de que esta persona no se nos escape, ¿no? Fundamental que esté siempre eh, lista y que sea útil para las investigaciones. Entonces, yo creo que todavía no podíamos llamarles delincuentes, sino deberíamos esperar a que el juez demuestre con una sentencia de que la persona es culpable. La Porque culpabilidad. yo pienso, compañeros, de que a una persona que le haya dado prisión preventiva, no siempre va a ser culpable. Ustedes saben que estamos en un Estado de Derecho y por ende puede demostrar su inocencia. Y yo pienso, compañeros, no sé, díganme ustedes, que para mí es una medida cautelar un poco exagerada. Porque, ejemplo, si a mí me acusan de un delito en donde yo no he sido culpable, el fiscal me fundamenta de alguna manera, me dan prisión preventiva, me mandan a la cárcel y luego se determina mi inocencia y yo he pasado unos días en la cárcel, unos meses en la cárcel. Recuerden que cuando la pena es mayor a un año, son 6 meses que me van a privar de la libertad. Y si es que la pena fuera mayor a 5 años, es un año que va a haber investigaciones y que yo voy a estar en prisión. Entonces, yo creo que, como el nombre lo dice, es una medida extremadamente excepcional, que puede ser utilizada para el bien o también para el mal, porque yo creo que privarle de la libertad a una persona simplemente para una investigación, yo creo que es un poquito delicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensan, compañeros, ustedes? Ujú. Yo creo que, bueno, tocando sus palabras, Cristian, es importante aclarar que el tema de la prisión preventiva se da cuando existe la convicción de que en su defecto hay autoría o complicidad de los indicios, o sean válidos para seguir un proceso, porque como usted muy bien dice, es un ejemplo muy real, eso puede pasar en muchos casos. Cuando se dicta una prisión preventiva, porque obviamente mientras dure el proceso y el fiscal demuestre si Ujú. es culpable y refute todo lo que quiera en el tema de comparecencia para que se sentencie, todo lo que eso puede conllevar puede ser obviamente un agravante personal, familiar, económico, laboral, el tema de una prisión preventiva, pero como reza y nos indican que en este caso debe haber elementos de convicción, me parece que para que se dicte una prisión preventiva a un buen criterio de un juez, deberá fijarse en todos los elementos de convicción que existan dentro del procedimiento para poder sustentar, porque es claro, claro, tampoco en este caso podemos indicar que a lo mejor cualquier otro tipo de acto menor o que no tenga un sustento de fuerza mayor, se dicte prisión preventiva sabiendo el perjuicio que pueda tener esa persona. Es mi equipo, Fernando tomará en cuenta que dentro de la ley nos habla de la caducidad. por supuesto. Entonces, usted sabe que, no sé, yo pienso que el derecho a la libertad de las personas y a poderse defender en libertad, creo que es importante. Por supuesto que tampoco, por la manera que yo tengo de pensar, no vamos a dejar de que una persona que haya actuado dentro de un asesinato, sea como actor o sea como cómplice, se nos puede escapar, ¿no? O en Profe, algún problema de peculado dentro del ambiente público, en corrupción, creo que con la prisión preventiva se puede, lo que está de moda, ¿no? Evitar una fuga de una de estas personas,
que hacen un perjuicio al Estado, y usted sabe si es que hacen un perjuicio al Estado, es un perjuicio para... Y me mantiene a mí entre el bien y el mal, como el angelito y el demonio en el hombro. Pienso que está bien, pero al mismo tiempo, si es que a mí me pasara y fuera inocente y para fines investigativos, pienso que está un poquito mal. O tal vez no estoy, no tengo muy clara la idea, pero creo que la prisión preventiva está bien y por otro lado, es una medida muy excepcional. Bueno, creo que claro, todo depende de los atenuantes del delito, ¿no? Si es que existe la claridad del delito, del hecho, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con la prisión preventiva para evitar, en estos casos, como dices, evitar la fuga hablamos de política, de políticos que quieren escapar del país haciendo peculado o algo. En este caso, yo estoy muy de acuerdo con la preventiva. Ser un poquito más enfáticos en el tema de fiscalía, de pruebas del delito, que se analice bien y no exista esos huequitos en la ley que hagan que un inocente sea culpable, pero existiendo las pruebas o las medidas, muy de acuerdo con la prevención preventiva. Dice, compañeros, vamos a un caso práctico, un ejemplo. Hoy en día está un sospechoso, tiene una audiencia, el fiscal ha justificado los elementos de existencia del riesgo procesal, no existe arraigo de la persona, no demuestra arraigo laboral, familiar. Yo creo que por lógicos motivos y obviamente contemplados en el COIP, dentro de lo que son sentencias, plazos y todo lo demás, si hay varios indicios que es un riesgo que no haya prisión preventiva por la falta de comparecencia del individuo, creo que sería lo más óptimo por parte de un juez que lo emita, porque teniendo presente que también para poder cumplir con la prisión preventiva son requisitos y es más, documentación e indicios, incluso delitos que se tienen que Fragancia. justificar, exacto varios, en este caso, varios requisitos, recalco, como para que se dicte prisión preventiva, porque si otro ejemplo, si se demuestra, o en su defecto la defensa técnica del acusado puede demostrar que no va a existir fuga, que la comparecencia se garantiza durante todo el proceso, me parece que eso queda un análisis de un juez donde va a emitir una orden pensando en que prime la ley. Es importante también demostrar de que dentro de la prisión preventiva, con las personas que saben que tienen culpabilidad y saben que todas las pruebas están en su contra, y muchas veces abusan de esta y cuando ya va a terminar el tiempo, ya lo que es entrando al tema de la caducidad, luego de los 6 meses van a salir en libertad o luego del año, hay que tomar en cuenta de una manera expedita de que no es que quedan libres de la pena ni libres del proceso, ¿no? Se les dará otra medida cautelar, como por ejemplo un grillete electrónico o yo que sé, una manera de presentarse en la fiscalía cada 8 días, cada 15, cada cierto tiempo. Entonces, es importante resaltar esto. Una vez que se da la caducidad de la prisión preventiva, el procesado o la persona que estuvo en cárcel por prisión preventiva no ha cumplido la pena, no queda libre del proceso, de la sentencia, del expediente que se le está siguiendo dentro de la fiscalía y dentro del juicio. Es importante resaltar esto, estimados compañeros. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente tema en honor al tiempo? Por los minutos que siguen transcurriendo, ¿qué les parece si tocamos el tema de la caución? Por supuesto, compañero, toque usted el tema de la causa. Claro. Volvemos al tema de la caución que contempla el mismo COI en el artículo 543. ¿A qué se refiere esto? Que la caución penal es una medida cautelar. Ojo, también es una medida cautelar dispuesta por el juez en diversos procesos para asegurar que el imputado cumpla con las obligaciones impuestas y las órdenes de la autoridad. Esta consiste básicamente en una suma de dinero fijada por el juez para cumplir con la sanción impuesta, teniendo presente también que en este caso, cuando hablamos también de la caución, es un término legal que se refiere, en otros términos explico, a una garantía o seguridad que se presenta para asegurar el cumplimiento de una obligación, hablando en el contexto legal. ¿Qué opina usted, mi estimada Lucy? Sí, yo opino que la caución es una garantía de la presencia de un
de una persona procesada. También que en la caución se refiere que se suspenden los plazos de la prisión preventiva. Y consiste también, esto es decir, que consiste en dineros, pólizas, fianzas, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada en una institución financiera. Mediante la caución también la persona procesada podrá rendirle con dineros o bienes que puede sustituir un garante, tener un garante a la persona procesada. Quizás, compañera, acotando un O poco a su concepto que nos acaba de dar, se puede decir que la caución es una garantía económica que puede ser requerida en el sistema judicial como parte de medida cautelar o para asegurar el cumplimiento de una obligación legal en el contexto penal. La caución se utiliza principalmente como una forma de garantizar la comparecencia del acusado durante el proceso penal. Cuando se impone una caución, el acusado o la tercera persona, como fiador, debe depositar una cantidad de dinero determinada ante las autoridades judiciales. Este depósito funciona como garantía de que el acusado cumplirá con sus obligaciones legales. Compañeros. Sí, Ay, sí, le estamos escuchando. Algo muy importante, acotando a lo que usted menciona, Lenin, hablemos también, me parece muy relevante tocar el tema del artículo 544, que nos habla sobre la inadmisibilidad. ¿A qué hacemos referencia? Hacemos referencia a, en este caso, cuando no es admitido, es decir, por ejemplo, donde contempla que cuando sean víctimas, que sean niños, personas o con discapacidad o adultos mayores. No aplica en casos cuando en delitos con penas superiores de 5 años. Personas procesadas que ejecuten la coacción, delitos de inviolabilidad de vida, secuestro, violencia contra la mujer, delitos de integridad sexual y reproductiva. Presunto infractor condenado anteriormente que atente contra el mismo bien jurídico protegido. No sé, usted también, Cristian, ¿qué nos puede decir al respecto? Compañeros, ustedes ya han tocado el tema de una manera acertada. Simplemente voy a conceptualizar de una manera breve lo que es la caución. La caución es una medida cautelar dispuesta por un juez en diversos procesos, primero para asegurar, es importante esto, asegurar que el imputado cumpla con las obligaciones impuestas. Esta es la parte medular del tema, ya que de esta manera la autoridad, siempre cuando hay una sentencia penal, siempre hay una manera de retribuir económicamente a la persona. Esta consiste siempre en fijar una suma de dinero por el juez para cumplir con la sanción impuesta. Ejemplo, por un robo. El juez da una pena de años, meses, lo que él disponga a su criterio, y también coloca un tipo de dinero que fija un dinero que se tiene que pagar a la víctima. En sí, eso es lo sencillo eh, como el compañero ya tocó el tema de la inadmisibilidad, em, es no puede ser dispuesto en delitos superiores a 5 años. La persona de inviolabilidad, lo que es secuestro, violencia contra la mujer, delitos de integridad sexual y reproductiva. Eh, Compañeros, qué más podemos acotar acerca de este tema? Algo también importante en este caso, manifestar dentro de la caución, tenemos que tener presente también que existe un trámite para realizar el mismo, ¿sí? El trámite que debe estar lógicamente debidamente sustentado, incluso el mismo que reza en el artículo 545 del COI, donde se sigue el siguiente trámite. Voy a dar lectura para tener más clara la información y sobre todo nutrir la caución. Hablamos del trámite. El primer punto sería la solicitud de caución, donde se analizará y se resolverá en audiencia oral. En audiencia se discutirá la modalidad de la caución. Si fuera pecuniaria, se determina el monto de la caución. Algo muy importante también mencionar, que
para lo cual se tomará en cuenta las circunstancias personales de los sujetos procesados, la infracción de que se trate y incluso el daño causado. En los casos que se acepte la caución prendaria o hipotecaria, esta última otorgará por escritura pública. Se inscribirá en el registro respectivo de manera gratuita. La modalidad de la caución o el garante podrá ser sustituido previa autorización de él o el juzgador, manteniendo el mismo monto, incluso el monto determinado. Y por último, la o el juzgador que admite caución que no reúna los requisitos prescritos en este código responderá civil, administrativo o penalmente según corresponda. No sé, compañeros, si pasamos al siguiente tema o a lo mejor alguien más quiera Sí, aportar algo. sí. También podemos hablar sobre las formas de caución. La caución, las formas de caución pueden ser caución hipotecaria, caución prendaria, pecuniaria, de póliza de seguro o finanza, y también puede ser con garante. La caución hipotecaria, cuando se puede ser, es cuando se entrega un certificado por el registro de la propiedad, un documento que tiene explicaciones de ese bien, donde detallará cuánto tiene y en cuánto está evaluado los bienes. La caución prendaria es donde se acredita el dominio del bien, todo a nombre del Consejo de la Judicatura. La pecuniaria es el dinero efectivo o cheque certificado por alguna entidad o institución financiera. Y la caución de póliza del seguro de finanza es cuando el documento con póliza autorizada para que pueda ser dada a nombre del Consejo de la Judicatura, y el garante puede dar un tema, es de escrituras, digamos, de escrituras que sea la propiedad Hipotecario. sí, hipotecario, pero que conste las escrituras a nombre del garante. Eso sería también las formas de la caución, compañeros. Bueno, para seguir avanzando, voy a dar lectura rápido. Hablemos del artículo 548, que es la cancelación de la caución, en la cual, en este caso, nos indica que él o el jugador cancelará la caución y coordenará su devolución en los siguientes casos. Uno, cuando la persona que actúe como garante lo pida o presente a la persona procesada. Cuando se dicte el auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por muerte de la persona procesada, cuando quede ejecutoriada la sentencia que imponga una pena no privativa de libertad y se repare de manera integral a la víctima, cuando se revoque la resolución de prisión preventiva, y seis, para terminar, cuando se dicte la resolución de prescripción del ejercicio de la acción. En conclusión, compañeros, podremos decir, en resumen, que la caución no es más, sino más bien que se aplica cuando una medida de seguridad para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, y su aplicación varía según el contexto y la jurisdicción que se realice. Bueno, compañeros, avancemos con el último tema de lo que estamos tratando en este momento. Entonces, el compañero Fernando mismo va a empezar a conceptualizar para terminar ya lo que es nuestro debate y nuestra conceptualización del tema de derecho penal. Claro, para terminar vamos a hablar del artículo 549, que son las modalidades, donde nos vamos a enumerar, en este caso para tener como referencia las modalidades, puede ser ordenar las siguientes medidas cautelares sobre los bienes, fondos, derechos, inversiones, acciones, participaciones, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles de la persona natural o la persona jurídica. Hablando ya en este caso de forma detallada, hablamos del secuestro, puede ser un secuestro de un bien, la incautación igualmente, puede ser la retención, la prohibición de enajenar, la inhabilitación o destrucción, la suspensión provisional de contratación, 7, la inmovilización o congelamiento, y para terminar, la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover. Esto sería, creo, de nuestra parte la intervención que podríamos dar. Hemos buscado debatir los temas donde prime, en este caso, un debate con lluvia de ideas sustentados en el material de estudio,
Lo importante sería seguir, este momento, seguir con la línea de estudio, poder enriquecer la lectura que estamos dando, respaldar con información que seguimos manteniendo y en su defecto esclarecer cualquier duda que se nos pueda presentar. Compañero, entonces, para terminar, ya y acerca de los temas que hemos revisado de esta noche, hagamos un análisis final en donde retomemos nuevamente la prisión preventiva. Pensamos que tiene que ser, que es necesaria, que respalda nuestro Código Penal, está tipificada dentro de él, eh, que debe ser tomada con pinzas, eh, ya que se habla de la libertad de una persona. Como análisis final, también dentro de las modalidades para hacer cumplir, dentro de cómo se cancela la caución, cómo se hace para que la persona pueda retribuir de una manera económica el problema causado o la pena que tiene, y cómo va a poder reparar de una manera integral a la víctima, y qué es lo más importante que hemos abordado esta noche. Y los demás compañeros vayan haciendo un análisis para ir terminando y agradeciéndole, doctora, mi intervención, la intervención que tuve, y esperando que en buena hora tengamos una buena calificación. Una excelente noche, doctor. Estimados compañeros, más bien les comento, estamos a 3 minutos que termine la reunión. No sé si podemos ser bastante breves para poder dar por finalizada esta intervención y en su defecto esperamos, doctora, que la participación de este grupo haya sido acorde a la altura de su materia. La intención es seguir teniendo esta información y seguir nutriéndonos en este caso, de debates como estos o incluso de información adicional. Más bien les cedo la palabra, compañeros, para que puedan despedirse tanto Lenin como Lucía. Listo, compañeros, sin acotar mayor tema a los conceptos que han dado los compañeros que fueron totalmente claros, agradeciendo, doctora, por la apertura de poder dialogar. Me pareció excelente poder compartir con los compañeros conceptos. Uno aprende más a eso. Con respecto a la prevención preventiva y algunas ventajas que se pueden analizar, quizás lo que garantiza la competencia, la comparecencia del acusado, protege a la sociedad contra tipo de delitos, preserva la evidencia, incentiva a la cooperación y asegura el cumplimiento de la pena. Sin más, compañeros, una feliz noche. Lucía, algo que tenga que acotar. Sí, doctora, para mí son muy importantes estos temas de la prisión preventiva, medidas cautelares y temas de la caución, en la cual tiene la finalidad de la prisión preventiva, revocatoria, sustitución, casos especiales, suspensión suspensión improcedente, resolución, caducidad, incumplimiento de medidas, caución, inadmisibilidad, trámite de la caución, formas de caución, ejecución de la caución, cancelación y medidas cautelares que vimos todo. Es muy importante que haya en estos códigos para esclarecer qué es la prisión preventiva. Yo he aprendido mucho con mis compañeros y muchísimas gracias, doctora, que ojalá pueda seguir adelante para poder seguir preparándome. Gracias. Listo, compañeros. Compañeros, una Muy buena excelente noche. noche. Una buena noche, Buenas compañeros. noches. Gracias. Hasta luego, gracias.